Chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la escritura y la representación de un conjunto. Cuando nosotros hablamos de la escritura y la representación de un conjunto, existen tres formas en las que vamos a encontrar nosotros los conjuntos. La primera de ellas es la forma descriptiva o por comprensión. Esta forma hace referencia únicamente a la característica principal de los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a trabajar la parte descriptiva, quiere decir de que únicamente menciona la característica del conjunto. No necesariamente va a escribir todos los elementos del conjunto, sino que únicamente su característica. Y para ello hacen referencia a cómo escribir un conjunto. Entonces tenemos el ejemplo, tenemos conjunto H y aparece lo siguiente. X pertenece al conjunto de los números naturales. Luego nos damos cuenta que aparece esta barrita. Esta barrita se lee tal que, ¿sí? Esta barrita que tenemos acá se lee tal que. Y esto hace referencia a que después de denotar a qué conjunto de números pertenecen los datos o los elementos que vamos a tener, luego de la barrita tal que nos indica qué números son los que vamos a escribir. Entonces, en este caso, el conjunto H se lee. X pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es un divisor de 6. Entonces acá me está diciendo que los números que vamos a tener son números naturales y ya luego me especifica qué números son los que debemos de anotar. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos encontrar un conjunto de manera descriptiva. Luego de eso tenemos la forma enumerativa. Esta forma también es llamada por extensión y es lo contrario a la forma descriptiva. ¿Por qué? Porque en este caso sí debemos de enlistar todos los elementos del conjunto. Y también nos dan una referencia donde dice, si algún elemento se repite, se considera una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Si en nuestro conjunto tenemos dos números 5, entonces únicamente lo anotamos una vez, ¿sí? ¿Por qué solo se anota una vez? Porque anotándolo una vez ya hacemos referencia que ese número o esa letra pertenecen a ese conjunto. Entonces no necesariamente lo debemos de escribir dos veces. Entonces acá tenemos un ejemplo. Acá en el ejemplo aparece la forma descriptiva primero, donde me está indicando qué elementos son los que vamos a colocar. Entonces se lee conjunto R. M pertenece al conjunto de los números naturales, tal que M es menor de 5. Entonces, en este caso, el conjunto de los números naturales, si nosotros recordamos, son todos los números positivos, desde el 1 hasta el infinito positivo. Pero luego me dice o me especifica qué números son los que vamos a colocar. Entonces acá dice que son números menores de 5. Entonces en este caso únicamente colocamos los números menores de 5. Acá también hay que tener muy en cuenta lo siguiente. En este caso, como únicamente me piden números menores de 5, eso quiere decir que el 5 ya no lo vamos a anotar, porque si no estamos hablando que es menor o igual. Y aquí únicamente me hace referencia a que es menor. Entonces únicamente anotamos 1, 2, 3 y 4. Entonces se dan cuenta que la forma enumerativa ya es anotar elemento por elemento dentro de nuestro conjunto. Luego también tenemos la forma gráfica o diagrama de Venn. En este caso es la representación de uno o varios conjuntos y sus operaciones. Y se delimitan por medio de figuras planas como círculos o rectángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, cuando nosotros vamos a presentar un diagrama
o una forma gráfica de un conjunto va a estar representado por medio de círculos o rectángulos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos el conjunto B. Siempre es importante cuando nosotros trabajamos la forma gráfica que tengamos muy en cuenta el nombre del conjunto, ¿sí? Siempre debemos de anotarle el nombre del conjunto. Entonces, en este caso tenemos conjunto B y dentro del conjunto B tenemos los elementos 2, 5, 4, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, así es como se realiza la forma gráfica. Esas serían las tres formas en las que nosotros podemos encontrar un conjunto: forma descriptiva, forma enumerativa y forma gráfica. Ese sería el tema número 3, chicos. Espero que no tengan ninguna duda. Que Dios los bendiga.